Cada vez en cuando yo escucho en las noticias que alguien se quitó la vida. ¿Usted ha escuchado eso? Y es algo bien triste cuando de repente yo pongo la televisión o social media, lo que sea, y escucho esa triste noticia de que alguien se tiró de un edificio y se mató, o con una pistola. Crudamente son personas que han perdido dinero en la bolsa de valores, cosas así, ¿no? Millonarios que llegan a un momento dado en sus vidas que se dan cuenta que lo perdieron todo. Y han topado fondo. Y en ese momento ellos sienten que no tienen dónde ir. Y la persona se siente que no tiene razón por qué vivir. Y es una situación muy, muy triste la vida de esa persona que se siente que no tiene salida y que la única salida es quitarse la vida. ¿Qué cosa más triste? Muchas veces dejan esposas, hijos atrás. Es una situación muy difícil, muy triste. Y la verdad es de que todos nosotros, todos, pasamos por momentos difíciles. ¿Verdad que sí? Pasamos por momentos donde no sabemos dónde agarrar y es una desesperación. ¿Qué hacemos? Y estoy seguro de que no llega al nivel de que usted quiera quitarse la vida, pero sí son momentos preocupantes, momentos desesperantes, momentos de angustia. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Posiblemente ha perdido su casa, quizás su buen trabajo, o de pronto es un problema de salud y se pierde las esperanzas. Y es fácil sentirse como que si no hay salvación. Es fácil sentirse de que no hay salida al problema, que todo está perdido. Hace como 4 o 5 años atrás, me recuerdo, en mi vida pasó algo. Estaba viniendo de seminario. Antes tenía que viajar hasta Miami, por años lo hice, porque el seminario estaba hasta por allá, en Miami. Y del trabajo agarraba para Miami, estar en el seminario, cada semana, por años. Y me recuerdo que esa noche en particular, ya venía del seminario, estaba escuchando música, ¿verdad?, cristiana, adorando al Señor en mi carro, fíjense. Venía de por allá, lejos, en la noche. Y yo venía bien contento, fíjense, bien, en mi país le dicen bien galán. Así le dicen, bien galán. Así, sin para mí, ningún problema en la vida. O sea, venía, siempre tengo problemas, pero estaba bien contento. Venía del seminario. Y de repente, no sé de a dónde, hermano, siento que me pegan con una furia, me pegan detrás. O sea que, y me arrastraron
arrastraron. Mire que estamos en la 95 y uno viene, sea, digamos, ¿cómo? A 60, 70. Yo no manejo rápido, por si acaso alguien quiera irse, que lo lleve a algún lado. Yo no manejo rápido. Y entonces venía tranquilo, bien tranquilo venía. Y me pegan por atrás y siento que me arrastran y siento el sacudón que me dieron. Y que a puras penas traté de tomar control porque imagínense lo que hizo. Hice el carro para hacia un lado para parquearlo, así. ¿Qué es lo que era? Eran dos muchachas que venían drogadas y no sé, venían a velocidad y me pegaron. Y el carro mío era un carro de 2000 y algo, viejito el carro, pero mire, lo tenía en unas condiciones muy buenas. Ese carro, yo quería ese carro, fíjese, me gustaba y lo tenía cada 3 meses, echaba sus aceites bien, lo tenía bien cabalito, como dicen allá en nuestro país, va. Bien así, al pelo. Mecánicamente, todo, los aceites. Entonces, pero con ese choque, con ese golpe que me dieron el caso, ¿verdad? Obviamente porque me pegó por detrás, pero me dijeron, mira, lo que te podemos dar por el carro, como ya estás viejito, solamente te vamos a dar bien poquito. Imagínense. Y en ese tiempo yo había hecho una transición, ya estaba acá en la iglesia a un tiempo completo, ya había dejado mi trabajo no regular, ya no estaba trabajando un tiempo completo allá, sino que aquí es que estaba trabajando. No tenía los fondos, no tenía la misma situación como antes que estaba en mi trabajo. No hubiera sido problema. Pero no tenía ni cómo comprar un carro y no tenía, ya pues me quedé sin carro, no tenía cómo andar. Y me encontraba usando el tren. O sea que una situación bien difícil. Y nadie lo sabe esto, lo que les puedo decir, mi esposa solamente, quizás digo porque quizás muchas veces nosotros no expresamos totalmente lo que hay en lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Mi esposa sabe porque ella vio, ¿verdad?, que me puse bastante triste. Pero yo sé que quizás de pronto estaba a un punto, digamos, a una depresión, porque me encontré sin carro, sin dinero, y ahora, ¿verdad? ¿Qué hago? Y les digo esto porque todos nosotros no estamos exentos a que nos pase este tipo de cosas. A cualquiera le puede pasar. Y me recuerdo que en las noches hablaba con el Señor. Y yo le decía, Señor, ayúdame, por favor. Te he servido toda mi vida. Te amo, pero te necesito. Ayúdame, Señor, ¿verdad? Y a veces esas conversaciones eran conversaciones un poquito más fuertes, algo bien íntimo. Quizás un reclamo, así como los salmistas hacían. Y me sentí solo. Y ese es un lugar feo de estar, así, en ese lugar, solo. Claro que no sabía que en esos días, en esos momentos, en ese tiempo, después de ese accidente, ustedes, los hermanos, se captaron de la situación. Y sin pedirles nada, porque no es mi costumbre. Yo quiero siempre tratar de depender del Señor, ¿verdad? Pero la iglesia se movió.
Y cuando vine a ver, entre ustedes recaudaron una ofrenda para mí. Y era para comprar el carrito que todavía lo tengo, ahí está afuera, mira, ahí al frente, Hyundai 2010. Viejito, pero no, ¿sabe qué? Ya lo he llegado a querer como el otro. Y mire, lo tengo así como el otro. Y lo doy gloria a Dios, porque Dios siempre provee. Pero hay que serle fiel. Hay que serle fiel en las buenas y en las malas, hermanos. En las buenas y en las malas. Fue un tiempo difícil para mí en mi vida, en lo personal. Como les digo, todo eso le puede suceder a quien sea. Y el mensaje de hoy trata de una persona que perdió todas las esperanzas. El mensaje de hoy va a tratar de una persona que se sintió que no tenía razón de vivir. Tenía una familia, tenía hijos, tenía una esposa, todo eso. Pero él sintió de que él lo había perdido todo. Y entonces, por ende, él quería terminar con su vida. Pero él se hace una pregunta clave, que al estudiar bien lo que es todo el consejo de Dios, de toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, la pregunta que él hace, creo yo que es la pregunta más importante de toda la Biblia. ¿Y sabe cuál es? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Para nosotros los humanos, esa es la pregunta más importante. Muchas personas, mejor dicho, se hacen esa misma pregunta. Porque vivimos en un tiempo donde la gente está buscando cosas espirituales, no necesariamente el evangelio, pero está buscando lo espiritual en las otras religiones. ¿Qué es lo que me conviene a mí para llegar a ese nivel espiritual donde yo pueda ser feliz? Y la gente lo que está buscando una felicidad. Desafortunadamente están buscando esa felicidad en los lugares equivocados, porque la única felicidad la encontramos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El único gozo viene del Señor que nos fortalece, dice su palabra. Veamos la vida de este carcelero por un momentito. Se cree de que este carcelero posiblemente era un ex militar. Quizás en un momento dado él era uno de esos romanos, soldados fornidos. En aquel tiempo, fíjense, tenían que tener cuidado. La gente le arrancaba la cabeza a quien sea. Pero quizás ya se había terminado sus años de ser soldado. Y entonces, para guardar esa dignidad, el poquito de dignidad que posiblemente le quedaba, viene a trabajar como carcelero. Era un trabajo de pronto de 9 a 5. Bueno, no sé si 9 a 5, pero ya usted me entiende. Era un trabajo donde él tenía ya una responsabilidad de cuidar esta celda, esta prisión. Para él eso era todo. Porque así es la gente sin el Señor. Tratan de buscar en algo para satisfacerse ellos.
Llámese un buen trabajo, ¿verdad? Para mucha gente, si tiene un buen trabajo, el trabajo es todo. Y ustedes lo ven ahí metido en el trabajo. Para otros, su hobby, su carro, sexo, drogas, mujeres, el social media. Hay gente que solo en el social media. Pero para este carcelero era su trabajo, era la cárcel, era el centro de su vida. Él, siendo el jefe carcelero, era lo que le daba a él el poquito de honor que le quedaba de pronto, como era quizás antes un soldado. Pero ya la cárcel le daba un poquito de honor. Esta cárcel era una cárcel que estaba en pésimas condiciones, porque la idea no era tener una cárcel bonita, así como acá en los Estados Unidos. Te das cuenta que en los Estados Unidos aquí, en la vez se la pasa en la televisión, están los presos viendo televisión, se levantan a las 6 de la mañana y ya tienen su televisor. Ya pues sienten que tienen que hacer ejercicio, se pasan al otro cuarto y ahí están haciendo ejercicio. Por eso que aquí los de acá son bien fornidos los presos, hermano. Son semejantes manotas así. Y tienen su comida 3 veces al día. Pero esa celda, esa prisión que se encontraba en Filipos, porque ahí estamos hablando, en Filipos, ahí es que llegó el apóstol Pablo y Silas. Es una cárcel fría. Entonces el apóstol Pablo y Silas habían llegado a esa ciudad unos días antes, con el fin de ganar almas. Porque el propósito de la vida del apóstol Pablo y Silas eran de hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era de ganar almas, hablarles a otros del Señor. El propósito nuestro es ganar almas, hablarles a otros del Señor. El mismo propósito. Entonces llegan Pablo y Silas a esta ciudad de Filipos, y lo primero que se encuentran son unas mujeres que estaban al río y estaban orando. Para el Día de las Madres, ese mensaje me lo voy a guardar para ese día, porque esas mujeres fueron las que comenzaron la iglesia de Filipos. Ahí les voy a enseñar, ¿verdad? Porque el Señor usa al hombre, pero también usa a la mujer. Y entonces llegaron allí, se reunieron con las hermanas. Todavía no había iglesia, pues las hermanas se reunían ahí para orar. Pero entonces había otra muchacha. Esta muchacha estaba endemoniada. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 16, ahí se lo voy a poder leer. Dice que el apóstol Pablo vino y oró por ella y le salieron los demonios. La liberó, fíjese. Y esa muchacha ya quedó normal. Y lo que pasaba es que el diablo lo usaba a ella supuestamente para decirles a la gente su futuro. Entonces el amo de esta esclava ganaba dinero. Era un negocio con ella, los dueños, el amo de ella. Era un negocio. Pero ¿qué pasa? Que cuando Pablo viene y la libera, los demonios salen en el nombre de Jesús. Ya esa muchacha quedó normal.
Y dicho sea de paso, hermanos, el único que sabe el futuro es el Señor. Nunca se deje engañar de gente que le diga, déjame leer tu mano vos, y ahí te voy a decir tu futuro. Hermanos, es una mentira del diablo. El único que sabe el futuro es nuestro Dios, es el Señor, ¿ok? Entonces, ahí, pero mira, ahí, ¿para qué? Comenzó el problema. Porque el amo no se quedó tranquilo, estaba molesto, porque ya no tenía entrada. Y ahí es donde comienza el problema. Pase conmigo Hechos capítulo 16, comencemos del 19. Voy a tener que seguir porque esto se pone muy bueno, hermanos. La palabra del Señor. Mire, Hechos capítulo 16, los versos 19 y 20. Mire lo que dice ahí. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea que ya la habían sanado, ya no podían ganar dinero, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Mire, esta palabra y los trajeron, en el original o quizás en otras traducciones, esa palabra trajeron es la palabra arrastraron. Inclusive si usted lo lee una Biblia en inglés, es la palabra arrastrar. O sea que, para que usted entienda lo que le estoy diciendo, o sea que cuando este verso está diciendo que ellos prendieron, los agarraron a Pablo y a Silas, y no es que los llevaron así tranquilamente a la ciudad, no hermanos, los agarraron de los pies, toda esa multitud, juntamente con el amo de la esclava, por los pies, arrastrados a los dos hasta llegar donde tenían que llegar. Y esto es para comenzar. Usted se puede imaginar siendo arrastrado en eso, ¿verdad? Por todo eso, con piedras y todo eso. Es una cosa increíble. Ese día la multitud los llevaron a ese lugar, pero no termina ahí. Siga conmigo, 22 y 23 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, o sea que les daban golpes a Pablo y a Silas. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, lo que dicen estos versos, primeramente que dice que les pegaron, los azotaron con unas varas largas, sacándoles las ropas, les pegaban. Y después con puño también les daban. O sea que este viaje misionero no era un viaje misionero cualquiera. Porque uno piensa, bueno, un viaje misionero, ¿verdad? Y vamos a pasear. ¡Qué bonito! Y no es así. La próxima semana estaré en Ecuador, estaremos con el hermano William visitando nuestra misión allá en el Ecuador. Y la semana pasada, hace unos días atrás, yo le estaba diciendo al hermano William, nos estábamos organizando, y yo le dije: hermano William, mira hermano, cuando lleguemos al Ecuador, en Guayaquil, hay unas tiendas ahí donde lo que vamos a hacer es que vamos a comprar comida enlatada, tuna fish y todo eso, para que si, digamos, llegamos a un momento que realmente no podemos comer la comida, porque uno tiene que tener cuidado, porque las comidas allá para uno a veces no
nos enferma. Y ya esa lección ya la aprendí, ¿verdad? Ya cuando uno viene de vuelta, viene bien chupadito, bien así, va bien delgadito, ¿verdad? Y entonces ya uno prende, ¿va? Entonces yo le dije, hermano, para que así cualquier cosa ya, si nos da hambre y no podemos comer, comemos, ¿verdad? Por lo menos tengamos alimentos. Porque no todo es color de rosa, no todo, ¿verdad? Porque el fin de ir allá a la misión es de hablarles a la gente del Señor, unirnos con la iglesia, animarles. Ya el pastor allá ya me dijo, mire pastor, ya me dice a mí, pastor, yo ya tengo como casi 10 lugares donde vamos a ir a visitar a la gente nueva para que usted les hable. Claro que sí, le dije yo. Pero esto acá no era un viaje misionero cualquiera, como usted se puede dar cuenta. Los pobres, golpeados. Si eso no fuese suficiente, ahora en una cárcel posiblemente, quién sabe, hasta la borde de la muerte, con esa golpiza. Porque sí es que ellos entraron en esa cárcel, en esas condiciones. Y no es que ellos fueron a un hospital, nada que ver. Y no solo eso, sino que dice la palabra del Señor que los metieron en la cárcel, lo más profundo, lo más, donde está lo más frío. Las celdas con las condiciones más pésimas. Ahí es que estaba el apóstol Pablo con Silas. Qué cosa más triste. Y mire, si eso no fuese suficiente, o sea que los arrastraron, los azotaron, los golpearon, los meten en una celda, en esta condición, en la celda más, en las peores celdas de esa cárcel, pero después los meten en un asunto, era una cosa de madera, que tienen unos hoyos, y ahí se meten los pies, y eran así, estirados. Y el propósito de eso es para que les dé calambre, para que les dé dolor. ¿Usted se puede imaginar eso? O sea, arrastrado, golpeado, metido en esa celda, y ahora así, presos de esa forma. Qué cosa más terrible, dolorosa. Y no había forma de escaparse, una cosa terrible, unas condiciones pésimas. Y usted pensara de que quizás ellos estuvieran, ¿verdad?, quejándose del dolor, quejándose de su situación, de pronto quejándose con el Señor. Mira, Señor, yo vine acá con todo el deseo de ayudar y de que las almas se salven. Y nosotros aquí golpeados, quizás al borde de la muerte, y agarrados así. Wow. Quizás uno pensaría, ellos estarían gritando al Señor, de pronto con temor, porque quién sabe qué más esta gente va a querer hacernos. Mi pregunta para usted en esta tarde es: ¿qué hace usted cuando está en mal y afrenta? ¿Qué hace usted cuando está en una situación difícil? ¿Será que usted le ora al Señor? ¿Será que usted le confía a Él? O quizás deja que esa situación lo amargue,
¿Sí sabe lo que le estoy diciendo con eso? Porque eso es lo que sucede muchas veces. Cuando la vida nos da golpes, hay gente que se amarga. Y viven así, amargados. Y están en la iglesia también, amargados. ¿Será que eso es lo que sucedió con Pablo y Silas? Arrastrados, golpeados, azotados, puestos en ese aparato así. ¿Será que ellos se volvieron amargados, cuestionando al Señor? Señor, ¿qué pasó? Veamos lo que sucede. Versículo 25. Dice así, mire, pero a medianoche, número 1, orando, Pablo y Silas. Escúchalo cómo termina este verso. Cantaban himnos a Dios. O sea, todo lo que le acaba de escribir, la condición física de ellos, necesitando, ¿verdad?, ayuda médica inmediata, que no la tenían, en una celda fría. Dice la palabra del Señor que a la medianoche, en esa oscuridad, estaban orando al Señor. Pero no solamente eso, cantando al Señor. ¿Cuántos aquí, en medio de su angustia, cantan al Señor? ¿Cuántos aquí, en medio del dolor, en medio de los problemas, pueden alabar a Dios? Pero me gusta la última parte de este verso. La última parte de este verso dice, y los presos los oían. ¿Sabe lo que me da a entender eso? De que el mundo nos está viendo. El mundo lo está viendo a usted. O sea, en sus problemas, porque todos tenemos problemas. Pero aquí está la diferencia, que nosotros como creyentes, nosotros tratamos nuestros problemas de forma diferente. Nosotros confiamos en Dios. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros depositamos todas nuestras angustias a los pies del Señor. Y aquí dice que el mundo los está viendo, los otros presos, porque así es, hermanos. El mundo nos mira a nosotros. Nuestro testimonio, muchas veces el mundo dice, mira cómo está aquel. Mejor me quedo como estoy, le dicen. Cuando damos mal testimonio. Entonces aquí dice la palabra del Señor que los otros los estaban escuchando, los estaban viendo. Y ellos sabían exactamente la condición pésima en la cual estaban ellos. Sin embargo, ellos estaban orando al Señor y estaban glorificando su nombre. Estaban alabando al Señor. Hermanos, lo mejor que podemos hacer es alabar a Dios en medio de nuestras preocupaciones, en medio de nuestras pruebas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es algo increíble, es algo maravilloso, que en medio del sufrimiento ellos pueden alabar al Señor. En medio de la incertidumbre ellos pueden alabar al Señor. Hay veces que escucho a la gente. En inglés dicen, it's not fair, it's not fair. ¿Sabe lo que quiere decir eso? It's not fair. Una palabra común en este país, ¿verdad? Quiere decir, no es justo, no es justo. No es justo que él me hizo esto, no es justo que él hace esto y a mí no. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Nosotros somos una sociedad que peleamos por la justicia. No es justo. It's not fair. Pero eso no era la actitud de Pablo y Silas. Era un gran testimonio que ellos daban al resto de los presos. Un gran testimonio que ellos daban al mundo.
Los presos, quizás hasta confundidos, quizás pensando, estos muchachos están locos, que en medio de su dolor ellos pueden pueden cantar. Ellos no saben de alabar a Dios, cantar, ¿pueden escuchar? Porque ¿quién canta en medio de su dolor? ¿Quién canta en medio de la angustia? Porque ellos sabían, y quizás eso los confundía, porque no era normal cantar himnos en medio de una prueba. No es normal orar y cantar al Señor en medio de unas condiciones pésimas. Porque recuerden, todavía ellos estaban encadenados. Ellos todavía tenían todos esos golpes en sus cuerpos. Todavía ellos estaban metidos en ese aparato, metidos así, imagínense, con los pies así. O sea que todavía no había sucedido nada. Sin embargo, ellos confiaron en Dios. A pesar de todo eso, ellos confiaron en el Señor. Entonces, lo que iba a suceder, en unos momentos, iba a ser la mejor bendición para el carcelero. Porque ¿sabe qué, hermanos? Miren, lo mejor que tiene este mundo es la iglesia del Señor. Lo mejor que tiene este mundo es usted. Es lo mejor que tiene este mundo. El carcelero va a estar a punto de darse cuenta de esto, lo que lo estoy diciendo. Porque lo mejor que le va a suceder a él es el encuentro con el Señor por medio de Pablo y Silas. Es lo mejor. Porque mire, lo que va a suceder próximamente es algo que no se puede explicar. O sea que eso se llama un milagro. Y nuestro Dios es un Dios de milagros. Porque Dios está en control del espacio y de las substancias. Nuestro Dios, hermanos, nos puede desafiar todo lo que son las leyes de gravedad, lo que hay en este mundo. Porque, hermanos, no se sorprenda cuando cosas así suceden, porque Dios es el quien, le quiero recordar que Dios es el quien creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces Él está en control de todo lo que hay en este mundo. Últimamente estoy escuchando a un muchacho que se pone a contradecir la palabra. Y me dan ganas pero me aguanto. Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia. ¿Verdad? Pero de contestarle, porque él dice que lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, no es cierto, dice él. Y desafía lo que es la palabra de Dios. Y yo le digo, Señor, te pido que me ayudes y que pueda tener misericordia a este muchacho y que tú tengas misericordia de él. Porque mire lo que sucedió próximo, ya casi estoy terminando acá. Mire, el versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente. O sea que en el momento en el cual usted quizás piensa que todo se ha acabado, en el momento que quizás ya usted no tiene de dónde agarrar, mire, dice la palabra del Señor que sobrevino de repente. De un momento a otro, de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, eso para darle un gloria al Señor y darle, ¿me entiende?, una alabanza al Señor, porque sabe lo que acaba de suceder. Dios le sacudió su mundo, Dios abrió las puertas, Dios soltó las cadenas. Porque eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Él nos sacó de nuestro mundo. Él abre las puertas que nadie puede cerrar y Él suelta las cadenas que a veces estamos nosotros agarrados.
Eso es lo que sucede, hermanos. Así es que el Señor opera con nosotros. No deje que nadie jamás lo engañe a usted. Así es que Dios funciona. Quisiera concluir en esta mañana, en esta tarde. Nuestro Dios es un Dios de maravillas. Nuestro Dios es un Dios de poder. Nunca pierda la fe en Dios. Cuando usted menos espera, mire, ¡pam! Y Dios le dio su milagro. Versículo 27, 16, Hechos 16, 27. Miren, no se pierda esto. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice que se sacó la espada y se iba, ¿qué dice ahí? A matar, pensando que todos los presos se habían ido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, ¡hey! ¡Wow! Hang on there, buddy. No te hagas ningún mal, porque si lo ves, todos estamos aquí. Y se cree que quizás los demás no se fueron porque por miedo, quizás vieron el poder de Dios. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí está. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. No solamente tú, pero también tu familia, tu esposa, tus hijos, tus nietos, todos. Esa es promesa de Dios. Promesa de Dios. Nunca nos demos por vencidos con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Porque es promesa de Dios. Serás salvo tú y toda tu casa, tú y toda tu familia. Así dice la palabra de Dios. Y sabe que yo lo creo. Lo hemos visto en nuestra familia. Entonces los apóstoles le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y miren lo que dice ahí después. Me encanta lo que dice ahí. Dice que enseguida, hermanos, no 3 meses después, ni un año después. A veces yo le pregunto a la gente nueva, hermano, vamos a tener bautizos en 2 meses. No, pastor, fíjese que no estoy listo todavía, fíjese. Yo le aviso. Así me dicen, así me avisan. Así me dicen. Yo le aviso. Pero ese después ya nunca llegó. Pero me dice lo que dice ahí. Enseguida, posiblemente esa misma noche o el próximo día. No solamente él se bautizó, dice la palabra del Señor, versículo 33, se bautizó él enseguida, él y todos los suyos. ¿Recuerda de Josué? Ustedes saben lo que quiera, le dice el pueblo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso de Josué? Pero ¿saben qué? Mi casa y yo, y estaba su familia detrás de él, mi casa y yo, nosotros vamos a servir al Señor. Ustedes, si quieren, pueden hacer lo que sea, pero con lo que respecto a mi persona y mi familia, mis hijos, mis nietos, no me los toquen. Mi casa y yo serviremos al Señor. Dice aquí que todos, la familia de ese carcelero, se bautizaron.
Y ellos llegaron a ser la primera familia de la iglesia bautista de Filipos. Bueno, no sé si era bautista, ¿va? Pero ya tenía su primera familia. Igual que nosotros allá en Hempstead, éramos la primera familia que se convirtió allá en Hempstead. Ahí le pueden preguntar a mi mamá. Dice que llevándolos todos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos queridos, la única manera de la salvación es Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.